Ok, continuando con los ejercicios de aplicación de derivada, nos pueden encontrar los máximos y mínimos de una función. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué tipo de función es y podemos notar que es una de tipo racional, ¿no? Tenemos un numerador y tenemos un denominador. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos que ocupar la fórmula de la derivación racional. También recordar que la pendiente va a ser la derivada, por lo tanto queremos igualarla a cero, puesto que queremos encontrar un máximo o un mínimo. Entonces podemos partir de identificar quién es u y quién es v. Yo sé que u va a ser mi numerador y v va a ser mi denominador. Y yo sé que la fórmula cuando tengo u entre v, pues va a ser igual a y' igual a u' por v menos u por v' sobre v al cuadrado. Partiendo de eso, nosotros sabemos que u va a ser la derivada de x, la derivada de x con respecto a x es un 1, y la derivada de v, u' y v', pues va a ser, aquí tenemos una suma, por lo tanto va a ser la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada de x cuadrada va a ser 2x, y la derivada de 1 al ser constante pues es 0, entonces se queda así. Por lo tanto, yo voy a seguir ahora mi fórmula. Yo sé que f' de x va a ser igual a u', sería 1 por v. Entonces me quedaría x cuadrada más 1. Esto por 1, pero pues ya no se escribe el por 1. Menos u, que sería x, por v', que sería 2x. Sobre v sin derivar al cuadrado, x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Ok? Vamos a simplificar esto un poco. Me queda x cuadrada más 1 menos 2x. Todo esto entre x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Ok? F' de x me va a quedar. Aquí era 2x cuadrada. Entonces me queda 2x cuadrada negativo más x cuadrada, me queda menos x cuadrada. Más 1 entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, recordando un poquito que esto tiene que ser igual a 0, puesto que esto es la derivada de la función, la primera derivada de la función, y sabemos que cuando la derivada es 0 quiere decir que la pendiente es una recta completamente horizontal, igualamos la primera derivada a 0. Quiere decir que tenemos que hacer f' de x igual a 0. Tenemos menos x cuadrada más 1 igual a 0. Bueno, esto también entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, entonces tenemos una función de tipo racional. Nosotros lo que podemos hacer es el denominador pasarlo multiplicando por este 0 para que se me cancele, y entonces me quedaría menos x cuadrada más 1 igual a 0. Es lo que vamos a hacer. Menos x cuadrada más 1 es igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado que multiplica por 0. Evidentemente esto se me vuelve 0 y entonces solo me quedaría menos x cuadrada más 1 igual a 0. Yo aquí puedo pasar el menos 1 del otro lado, entonces tengo menos x cuadrada es igual a menos 1. Ahora, como en ambos lados me quedaron negativos, puedo multiplicar por menos 1 todo, quedándome de la siguiente manera. X cuadrada es igual a 1. Por lo tanto, x va a ser igual a la raíz positiva y a la raíz negativa de 1. Quiere decir que x va a ser más menos 1. Y esos son mis puntos críticos, cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1. Ya que tenemos los puntos críticos, nosotros tenemos que sacar la segunda derivada de la función. Quiere decir que vamos a derivar esta que nos quedó por aquí. Entonces, bueno, nos queda otra vez una del tipo racional. Yo sé que vamos a sacar una nueva u y una nueva v, y entonces vamos a calcular por aquí las derivadas. U' va a ser igual a, es una suma, entonces tenemos que sacar la derivada del primer término más la derivada del segundo término. La derivada de menos x cuadrada pues me va a quedar menos 2x más 1 más la derivada de 1 pues sería 0, porque la derivada de 1 es 0, puesto que el 1 es constante. Ya tenemos la derivada de u. Y ahora vamos a calcular la derivada de v. Tenemos una función del tipo u a la n, entonces vamos a tener una regla de la cadena. Lo que hacemos es bajar el 2 a multiplicar, entonces tendríamos 2 por la función sin hacerle nada, x cuadrada más 1
a la 2 menos 1, ¿ok? Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Sería la derivada de x cuadrada, sería 2x más la derivada de 1, ese es 0. Por lo tanto, v' me va a quedar este 2 con este 2 los puedo simplificar multiplicándolos. 2 por 2 me quedaría 4x por x cuadrada más 1. Y ya nada más así, porque aquí tenemos 2 menos 1 sería la 1, ya no se escribe. Entonces ya tenemos la derivada de v. Hay que seguir la fórmula otra vez, que sería f' de x va a ser igual a u' por v, sería menos 2x por v, sería x cuadrada más 1 al cuadrado, menos sería u sin derivar, que sería menos x cuadrada más 1 por v' por 4x por x al cuadrado más 1, ¿ok? Y todo esto entre 4x, no, entre v sin derivar, ¿no? Entonces nosotros tendríamos v sin derivar, x cuadrada más 1 al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a simplificar esto un poco. F' de x pues va a ser menos 2x por x cuadrada más 1 al cuadrado. Este menos con este menos se me cancela y entonces me quedaría, bueno, vamos a dejarlo así, menos x cuadrada más 1, que multiplica a, esto lo vamos a distribuir de una vez, 4x por x cuadrada me quedaría 4x cúbica más 4x, ¿ok? Y a esto lo dividimos entre x al cuadrado más 1 a la cuarta. Voy a hacer un poco hacia abajo para hacer espacio. Bueno, ahora la simplificación de esto se los voy a pasar ya hecho para que el video no se haga muy largo. Lo único que hay que hacer aquí es aplicar los binomios al cuadrado, hacer esta multiplicación por ley distributiva e ir viendo que se nos van a ir cancelando términos, sobre todo de x. Y bueno, la simplificación de esto sería lo siguiente. F', que de hecho es f' de x, va a ser igual a 2x que multiplica a menos 3 más x cuadrada entre 1 más x al cuadrado elevado a la 3. Yo les invito a que hagan esta simplificación. Ok, ahora lo que sabemos es que esta ya es la segunda derivada. Para saber si es un máximo o es un mínimo, bueno, yo tengo que evaluar mis puntos críticos en esta derivada. Quiere decir que tengo que hacer f' de 1, porque recordemos que nos quedó un 1, entonces sería 2 por 1 por menos 3 más 1, nada más, porque es 1 al cuadrado, me va a quedar 1, entre 1 más 1 al cuadrado, pues ya está, y me queda al cubo, ¿ok? f' de 1 me va a quedar 2 por 1 es 2 por menos 2, ¿ok? 1 más 1 es 2, 2 al cubo, pues es 8. Ahora tenemos f' de 1 va a ser menos 4 sobre 8. Quiere decir que f' de 1 va a ser igual a menos 1 medio. Nos quedó negativo, entonces cuando estoy en 1 positivo, esto es un máximo. ¿Ok? Puesto que tenemos el signo negativo. Recordemos que no nos importa tanto el número como tal, sino su signo. ¿Ok? Entonces ahora tocaría evaluar f' de menos 1. Recordemos que en nuestros puntos críticos nos quedó más o menos la raíz de 1, ¿no? Entonces al evaluar menos 1 nos queda 2 por menos 1 por menos 3 más 1 al cuadrado. Bueno, me quedaría 1 también, puesto que 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es positivo, entre 1 más menos 1 al cuadrado también me queda positivo, al cubo. ¿Okay? Entonces aquí me quedaría 2 por menos 1 me queda menos 2 por menos 2, ¿okay? Entre 8. Quiere decir que este 2 por menos 2 por menos 2 me queda 4 positivo entre 8. Por lo tanto,
f' de menos 1 es un medio. Quedó positivo, entonces esto es un mínimo. Entonces nosotros ya tenemos las coordenadas, ¿no? Cuando estamos en x igual a 1, al ser negativo sabemos que es un máximo, ¿no? Estamos en un punto máximo. Y en f' de menos 1, quiere decir en la coordenada de x igual a menos 1, nos quedó positivo, por lo tanto es un mínimo. Ahora vamos a la gráfica para comprobarlo. Bueno, aquí ya tengo graficada la función x entre x cuadrada más 1. Y como podemos darnos cuenta, aquí en menos 1, bueno, tenemos un menos 1, menos 0.5. Si nosotros recordamos lo que a nosotros nos dio, es que cuando es menos 1, ¿sí?, estamos en un mínimo, por lo tanto es correcto, ¿ok? Ahora, si nosotros nos vamos al otro punto de interés, que es el máximo, vemos que tenemos un 1,0.5. Si nosotros regresamos a nuestras notas, nos damos cuenta que cuando estamos en 1 nos quedó negativo y entonces quiere decir que es un máximo. Por lo tanto, concluimos con que el ejercicio está resuelto de manera correcta.